Continuamos con informaciones de Latinoamérica. Hasta ahora vamos a viajar hasta Santiago de Chile para establecer un contacto con nuestra compañera Lucía López. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cincia? Buenos días para toda nuestra audiencia. En Latinoamérica nos encontramos aquí en la puerta de la Embajada del Consulado de Venezuela, ¿no es cierto?, que ha hecho tanta noticia la relación diplomática entre Venezuela y Chile. Recordemos desde hace mucho tiempo cerradas estas oficinas para el público. No hay nadie. Hasta hace unas semanas atrás incluso habían como carabineros acá. Ahora no hay nadie y bueno, una de esas tiene que ver precisamente con la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a los diplomáticos chilenos que se encontraban en los consulados de Puerto Ordaz y de Caracas. Cerrar definitivamente esas oficinas, algo que todavía tiene preocupado a la Cancillería chilena, precisamente para ver cuál va a ser el curso que tienen que tomar las personas que requieran hallar ciertos trámites. O sea, ver de qué forma, quizás, que es lo que plantean algunos parlamentarios, en algún otro consulado que todavía está activo se puedan realizar estos trámites. Son gestiones que está haciendo Cancillería. Pero lo recuerdo porque todas estas declaraciones cruzadas que hubo entre Chile y Venezuela tienen un punto clave, una encrucijada ahí que es la que detona precisamente, no solamente se relaciona con las palabras de Gabriel Boric respecto de Nicolás Maduro como un dictador, algo que viene diciendo hace mucho tiempo, sino que detona una crisis en estas relaciones diplomáticas, todo lo que tiene que ver con el crimen de Ronald Ojeda. Esa es la clave que hace que estas relaciones diplomáticas que estaban tratando de ser conducidas por un embajador en Venezuela, tratando de acercarse a la posición del régimen de Nicolás Maduro, solo para establecer un problema que es para Chile, que es lo que estamos viendo que está haciendo Estados Unidos con Trump, ¿no es cierto? Cómo se envía gente desde Chile hacia Venezuela, cantidad de personas que, por ejemplo, han cometido delitos en nuestro país y que quieren ser expulsadas, pero que tienen que ser recibidas de alguna manera. Y eso era lo que había originado por parte del gobierno de Boric la decisión de restablecer un embajador allá. Bueno, relaciones diplomáticas cortadas, ¿por qué? Porque después del crimen de Ronald Ojeda no se ha visto ni una colaboración, al contrario, hay fundadas hipótesis por parte del Ministerio Público de responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro y en particular ha aparecido el nombre de Diosdado Cabello en las investigaciones del ministro de Interior de Venezuela vinculadas al régimen de este exteniente venezolano cuyo cuerpo, recordemos, una persona que fue secuestrada hace casi un año, el 12 de febrero, y cuyo cuerpo fue encontrado en una toma en Maipú. Una toma que por lo demás ayer fue intervenida por las autoridades locales, por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Destruyeron 18 casas tratando de evitar que ese campamento, que ha sido un problema para la comunidad de Maipú, se expanda. No solamente un problema de incivilidades para la comunidad de Maipú, sino que es un lugar donde se han cometido delitos, como por ejemplo la inhumación del cuerpo de Ronald Ojeda. Y en ese lugar, recordemos también, fue uno de los puntos donde se realizó este mega operativo hace ya un mes aproximadamente, en el que se detuvieron a varias personas, algunas de ellas vinculadas al Tren de Aragua. Los piratas de Aragua estaban ahí, en ese campamento funcionando, y en ese allanamiento se detuvo a una de las personas vinculadas al crimen de Ronald Ojeda, a la persona que estuvo a cargo de la inhumación de este cuerpo. Bueno, esos procedimientos de formalización se realizaron la semana pasada y esta semana lo que se hizo en la jornada de ayer fue formalizar en ausencia a 3 de las personas que están vinculadas al crimen, pero que se encuentran en el extranjero, y se solicitó también la extradición. La audiencia de extradición de estas 3 personas vinculadas al crimen de Ronald Ojeda, pero que están en el extranjero, ha sido programada para el próximo 12 de febrero, Cincia. ¿Quiénes son estas personas? 2 de ellos, recordemos, ya fueron detenidos en Colombia. Estamos hablando de Carlos Bobby y de Dayonis Orozco. Carlos Bobby, uno de los líderes de la banda en Latinoamérica, también operando en Chile, pero que tras el crimen de Ronald Ojeda y tras darse cuenta de que habían dejado pistas, huye del país rápidamente, es detenido en Colombia, allá se encuentra, no
se cree que pudiera haber problemas para la extradición, precisamente de Carlos Bobby. El otro nombre, Dayonis Orozco, vinculado también al crimen del carabinero Emanuel Sánchez, asesinado aquí en Chile en abril del año pasado. Emanuel Sánchez no en un operativo vinculado al crimen organizado, sino que frenando un delito, un portonazo, así se le llaman aquí en Chile los intentos de robo de autos en las puertas de las casas. Esto a la salida de un culto en una iglesia a la que él había asistido con su familia, su hijo de pocos años. De hecho, ahí intervino precisamente intentando frenar este portonazo y ahí fue asesinado. Se supone que este sujeto, Dayonis Orozco, es quien habría cometido el crimen. Eso fue acreditado en la audiencia, su participación en los hechos, y por eso también se ha solicitado entonces la extradición. La audiencia, insistimos, de extradición el próximo 12 de febrero. ¿Y quién es el tercero? Uno de los líderes de la banda también del Tren de Aragua para toda Latinoamérica, el Turco, así se le señala este alias, el Turco, a Rafael Gómez, detenido en diciembre, a fines del año pasado, en Estados Unidos. Vamos a ver, y aquí está toda la trama comprometida, ¿no es cierto?, si efectivamente Estados Unidos concede la extradición y realiza los trámites necesarios para que el turco sea extraditado y llegue a nuestro país a enfrentar a la justicia. ¿Por qué lo digo? Por lo que comentaba antes. Las negociaciones de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump con el gobierno venezolano, pudieran dificultar precisamente las posibilidades de avanzar en justicia por el crimen de Ronald Ojeda, considerando que la hipótesis de Fiscalía y del Ministerio Público, respaldada también por el gobierno chileno, es que el régimen de Nicolás Maduro está involucrado en este crimen, Cintia. Lucía, y esto continúa entonces con el compromiso que ha demostrado, bueno, me parece, ¿no?, en lo personal, Chile en general, el gobierno contra el terrorismo, contra todas estas bandas organizadas, sigue entonces de esta forma golpeando duramente a estas organizaciones criminales. Sí, claro que sí, y desde dos aristas. Por una parte, ayer, por ejemplo, se promulgó la nueva ley antiterrorista en Chile, que tenía hace ya varios años frenada, según lo señalaba la propia Fiscalía, la posibilidad de avanzar en algunos delitos que tuvieran esa connotación, porque era una ley muy difícil de aplicar. Había un consenso respecto de la dificultad que tenía precisamente esta legislación para ser considerada en algún juicio, porque probar, por ejemplo, la intención de crear terror en la población era difícil, así como también la vinculación del terrorismo solamente a organizaciones jerárquicas, cuando hoy día vemos en el mundo que el terrorismo opera también a través del lobo solitario, y eso la ley no lo podía contemplar. Entonces era muy difícil de articular, por ejemplo, o de hacer uso de esta legislación en un juicio vinculado al terrorismo. Ahora, hay que señalar, la mayoría de las dificultades para los fiscales han estado en avanzar en situaciones en la zona de la Araucanía, en algunos grupos que operan en esa zona, que sabemos que están vinculadas a otros tipos de delitos también, como venta de armas, narcotráfico y otros también. O sea, se han detenido a muchas personas vinculadas a distintas bandas operando en la zona, y ahí se encuentran desde ex policías, desde empresarios, detenidos hoy día todos, también algunas personas que se asocian a comunidades mapuches, pero que usan la reivindicación de los territorios mapuches como excusa en realidad para cometer estos otros tipos de delitos, en lo que está, insistimos, vinculado a personas que no tienen nada que ver con las comunidades mapuches, que están, por ejemplo, trabajando junto al gobierno y a otras instituciones del mundo público y privado en una mesa para avanzar en acuerdos, por ejemplo, en la cesión de tierras y de qué manera se va a fomentar el empleo y otras cosas en la zona, que además es una de las zonas más pobres del país. Entonces todo eso contribuye también a la ausencia del Estado, contribuye también a que sea una zona fértil para que funcionen organizaciones que cometen, a juicio de los fiscales, actividades terroristas que debieran ser legisladas, deben ser enjuiciadas y perseguidas como tal. Ayer entonces, después de pasar el trámite constitucional, porque hubo algunas presentaciones precisamente en el Tribunal Constitucional, de hecho, de parlamentarios del propio gobierno respecto
a los instrumentos que esta nueva ley antiterrorista permite utilizar. Bueno, pasando ese trámite, entonces ayer pudo ser promulgada finalmente esa ley antiterrorista. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con terrorismo de Estado, que es lo que se le está imputando o acusando, al menos hasta por ahora, en medios de prensa, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía y apoyada por el gobierno, las acciones del régimen de Nicolás Maduro, persiguiendo en nuestra tierra a un asilado político, o sea, en otro país distinto al de Venezuela, a una persona que tenía el estatus de asilado político y que, habiéndose descartado los otros móviles vinculados a los trabajos, a los movimientos que realizan las bandas vinculadas o directamente asociadas al Tren de Aragua, como por ejemplo puede ser el secuestro por extorsión, entonces queda por una parte establecido como única móvil todavía vigente el de la persecución política y ahora asociado directamente al régimen de Nicolás Maduro, y lo hemos mostrado acá, podemos revisarlo también en las otras notas que hemos hecho aquí en nuestra página web, en nuestra plataforma digital, en nuestra señal de YouTube de DNews, esas notas en las que mostramos las declaraciones de algunos testigos que hablan directamente de esta como una orden que viene desde arriba y se nombra ahí a Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro. Bien, Lucía, y sabemos entonces que esta audiencia de extradición está fijada para el 12 de febrero, pero desde ya podríamos adelantar o suponer qué esperar de esta audiencia. De la audiencia de extradición que se inician definitivamente los trámites para solicitar las extradiciones y ahí lo que queda es el trabajo de Cancillería, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que desde Costa Rica rápidamente se extraditó a uno de los hombres vinculados a este crimen, los otros se encuentran detenidos en Colombia. Insistimos, hay una buena relación entre ambos gobiernos y también nunca... Independiente de las posiciones que pudieran ser no radicalmente opuestas, por el contrario, más cercanas de Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que esas relaciones igual están levemente cortadas y dañadas. Gustavo Petro se ha negado a reconocer a Nicolás Maduro como el triunfador electo del proceso democrático, ¿no es cierto? O sea, que se esperaba fuera democrático, el proceso electoral, digámoslo, de Venezuela. Y ahí yo diría que este último tiempo las relaciones entre Colombia y Venezuela también han estado más tirantes, independiente de que tanto Gustavo Petro como Lula hayan sido personas que hayan intentado avanzar por otro camino y no por el cortar las relaciones completamente con Venezuela, sino que tratar de negociar para obtener una salida pacífica al problema en Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro, derrocarlo, pero de otra forma, que no sea una intervención, por ejemplo, que genere más sangre, señalaban ellos en algún momento también al interior, o que sea una intervención más caótica. Lo que se espera son negociaciones y eso ha hecho que se le cuestione a Gustavo Petro su relación con Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que ha pasado esta última semana respecto del no reconocimiento por parte del régimen, del régimen de Nicolás Maduro como el triunfador de las elecciones, así como en otros temas también la posición de Gustavo Petro se ha ido distanciando y eso pudiera confirmar que no solamente no hay vínculos ni reconocimientos del estatus de gobernante democrático o ganador de las elecciones, sino que además se sostengan las buenas relaciones que existen entre Colombia y Chile y se avance rápidamente en un proceso de extradición donde no solamente la justicia está involucrada, sino que también las acciones de Cancillería. Hay que ver, insistimos, la intervención de Estados Unidos acá, qué cosa puede jugar. Yo creo que ahí, Cintia, está como la mayor sorpresa que podemos ver, aunque ya no tan sorpresa quizás, respecto de qué papel va a jugar Estados Unidos precisamente en la posibilidad de perseguir los crímenes y el terrorismo de Estado en Venezuela, sobre todo con las últimas negociaciones que habían sido anunciadas ya por el propio Rubio antes de asumir en su cargo actual, antes de también que terminara de asumir Nicolás Maduro, previo precisamente a esa toma, a esa usurpación del poder. El propio Rubio ya había adelantado que si Nicolás Maduro tomaba el poder iba a ser necesario negociar con él, y ahí entonces se genera, yo te diría, la principal duda. ¿Cuál va a ser la posición de Estados Unidos para poder extraditar a un hombre que sería no solamente un involucrado, sino que también alguien que pudiera entregar información
clave respecto de la participación del régimen de Nicolás Maduro en este crimen, ¿no es cierto? Y luego entonces avanzar en su persecución internacional, por ejemplo, lo que se ha señalado desde Chile y lo ha dicho la propia ministra del Interior, Carolina Toá, tú lo preguntabas, ¿no es cierto? La posición de Chile, perseguir a los autores del crimen de Nicolás Maduro, pero además recurrir a cortes internacionales si es que se confirma la participación, se establece mediante la justicia la participación de alguien como Diosdado Cabello. Pero en ese marco de relaciones hay que ver qué rol va a jugar Estados Unidos, sobre todo porque ahora no solamente se trata de perseguir un criminal y de permitir las extradiciones, independiente de lo que diga la justicia, habilitar los canales diplomáticos para que se produzcan, sino que además, ¿qué pasa con las amenazas de aranceles y cuánto eso también se relaciona con las negociaciones que esté desarrollando en paralelo con Venezuela? Y lo digo porque ahí está Colombia también haciendo su propio juego, ¿no es cierto?, tratando de librarse de esta guerra comercial que ha tratado de empujar Donald Trump, y las negociaciones no sabemos también hasta cuántos temas pudieran expandirse entre ellos. Por ejemplo, para mí es todavía una incertidumbre cuánto va a terminar protegiendo finalmente el gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Así es, Lucía. Esperaremos entonces la participación estadounidense. Sin embargo, nos quedamos con lo que decía Boric, de hecho, esta semana, que tendrán que acudir al Tribunal Penal Internacional si se confirma la participación de Diosdado Cabello en el crimen de Ronald Ojeda. Estaremos muy atentos a cada actualización de esta noticia. Gracias, Lucía, por el contacto. Adelante.